Estamos con el economista del Frente Renovador, Santiago Aguiar. Bienvenido a Reporte Especial. ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes, buenas noches. No sé cómo será el horario del noches, programa. Sí, buenas sí, noches. Sí. Pero bueno, gracias por la invitación, como siempre, Franco. Bien. Bueno, estamos viviendo, ¿no?, un momento complicado, ¿no?, de la economía, un momento de crisis que golpea fuertemente también en Junín. Vemos cierres de comercios, una industria que no repunta, que está complicada en parte por las altas tasas bancarias, pero también por la retracción del consumo, de las ventas. ¿Cuál es su lectura, ¿no?, de la situación actual? Y quiero preguntarle también si cree, como creen algunos intendentes de la región, algunos han pasado por el programa, de que esto es un paso necesario, ¿no?, un trecho difícil que había que pasar, pero que próximamente vendrán brotes verdes, buenas noticias para la economía. No, yo, coincido en que estamos atravesando por una de las peores crisis que ha tenido la economía argentina de los últimos años, de las más prolongadas, ciertamente, porque la verdad es que comparado con otros momentos de crisis, de shock, esta crisis se ha prolongado muchísimo en el tiempo y no parece cesar en el corto plazo. El año 2019 también va a ser un año complicado para todos los argentinos. Por lo tanto, creo que el contexto actual es un contexto generado por la mala praxis de las políticas económicas de este gobierno, que durante el año 2016 y 2017 llevó adelante políticas de shock, políticas de choque importante, particularmente contra la clase media de nuestro país. Unas políticas que se explicaban como necesarias y la verdad que tuvieron a la postre un resultado malísimo. El año pasado, hacia abril, mayo, comenzó esta crisis con una corrida cambiaria muy importante contra los activos argentinos, con explicaciones diversas. Lo cierto es que Argentina estaba en una situación de zozobra financiera muy importante, al punto tal que el gobierno tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Desde ese momento a esta parte, con el paraguas y la espada de Damocles sobre la cabeza de Argentina, que es el Fondo Monetario, como lo ha sido siempre, y lo es en los países donde interviene, Argentina toma decisiones digitadas en el marco del poquito espacio que le da el acuerdo con el fondo y vinculadas a cumplir con compromisos asumidos con el organismo internacional. Muy lejos de resolver, o por lo menos de intentar resolver, el problema de la economía real, como bien vos decís, no solamente la caída del poder adquisitivo del salario, la caída del consumo, la caída de las ventas, el cierre de empresas, la terrible situación que están padeciendo las pymes y, por sobre todas las cosas, esta política monetaria de altísimas tasas de interés, de política monetaria tan contractiva, hace que sea muy difícil salir realmente, ¿no? Ahora, para el presidente, una de las explicaciones, ¿no?, de la crisis que estamos atravesando es la sequía histórica, ¿no?, que vivió el campo. ¿Esto es así? Yo creo que en un país no debe apostar a un solo sector económico. Si bien el campo es una gran fuente de recursos para toda la economía argentina, lo es y lo fue históricamente. Creo que es un sector al que hay que dinamizar aún más, que hay que generarle condiciones para que crezca mucho más, sobre todo en la generación de valor agregado, la agroindustria, como se llama habitualmente, o productos elaborados a partir de los commodities agropecuarios. Creo que también hay que pensar en el resto de la economía. Argentina va a salir adelante si comercializa con el mundo productos competitivos, ¿no? Y esto es importante porque hoy el país no está pensando en el sector productivo. Y también con valor agregado, ¿no? Exactamente, porque el valor agregado quizás se habla mucho, pero el valor agregado es empleo, y el empleo es trabajo, y el trabajo es consumo. Por lo tanto, en el flujo, como decimos los economistas, en el flujo circular de la economía, donde se relacionan las empresas, las familias, los recursos productivos, si no hay empleo, no se rompe ese círculo, digamos, ¿no? Si no hay trabajo, si no hay consumo, si no hay dinamismo del mecanismo económico y financiero de un país a partir del trabajo por el salario o de la retribución a los factores de producción, como decimos nosotros, digamos, ese círculo se rompe. Uno lo puede sostener como una rueda de madera de corto plazo con financiamiento externo, con políticas de endeudamiento, de alguna manera con alguna situación coyuntural. Pero lo cierto es que un país va a salir adelante, y Argentina va a salir adelante cuando piense en la producción, en el trabajo, en la tecnificación de su trabajo, en la competitividad de sus empresas, y para eso tiene que haber un Estado presente con políticas de fomento y desarrollo directo al crecimiento económico sustentable. Si no es así, Argentina va a seguir poniéndole parches y parches y parches a una situación que ya es insostenible, sobre todo en las condiciones en las cuales estamos, porque
La realidad es que el gobierno abandona una gestión anterior o empieza un gobierno nuevo a partir de una gestión anterior donde, si bien había ciertos problemas estructurales de la economía, como es el caso de la inflación o las tarifas atrasadas, el consumo existía y los negocios vendían y la economía funcionaba. Desde ese momento a esta parte todo ha sido cuesta abajo, ¿no? Y de hecho todavía no sabemos cuál es el piso de esta situación de crisis, ¿no? ¿Y cómo se sale ahora, ¿no? de esto? Porque uno lo que ve es que cuando se quiere tomar alguna medida desde el gobierno, como por ejemplo bajar las tasas de interés, enseguida se desajusta el dólar, se desajustan otras variables. Parece estar en una encerrona el gobierno, ¿no? Sí, el gobierno de todas maneras generó, a partir de un falso diagnóstico de la situación y una herramienta de solución totalmente equivocada, que es creer que con las tasas de interés iba a contener al dólar y conteniendo el dólar iba a contener la inflación. Ese jueguito de tasas dólar resultó siempre y toda la vida malo, nunca fue efectivo y ahora tampoco es efectivo. De hecho, el año pasado el tipo de cambio se devaluó un 110%. Todo ese traspaso de tipo de cambio a precios sucedió y va a seguir sucediendo. Porque para que tengas una idea, Franco, el tipo de cambio se devaluó un 110%. Los precios mayoristas, que son de las grandes cadenas y aquellos productores de bienes en gran cantidad, subió un 75% el año pasado. Y el minorista solo el 47%. Es terrible el 47% contra el 30, 28% que crecieron los salarios. Claro. Ahora, todavía queda traspaso de la devaluación a precios para este año. O sea que van a seguir subiendo los precios este año. Exactamente, con una inflación que no para, una inercia inflacionaria que tuvo los 2 primeros meses del año récord. Ahora se confirmaba a la tarde la inflación del mes de febrero. De confirmarse 3,5 o 4%, el interanual de precio vamos a estar por encima del 50% anual. No del 30 como y mucho, muy lejos gobierno, del 30, ¿no? Muy lejos del 30 y muy cerca del 40 que se espera este año otra vez. Entonces, fracasó este gobierno en el control de la inflación, fracasó en la estabilidad cambiaria y lo único que hizo fue generar condiciones de especulación financiera durante mucho tiempo a partir de momentos de estabilidad de tipo de cambio y de altísimas tasas de interés. En el 73% el año pasado, fueron el 38-40% las LEVAC allá por el 2016. Grandes ganancias de volúmenes importantísimos para fondos especulativos que así como vinieron, supuestamente por ser amigos de los funcionarios de este gobierno, se fueron muy rápidamente cuando la situación cambió, porque vinieron a ganar tasas extraordinarias y exorbitantes que no había en ninguna parte del mundo. Toda vez que ese negocio se termina, los fondos se van. ¿Y cómo se sale ahora de este panorama, ¿no? Que es bastante complicado, ¿no? ¿Hay una salida rápida a este modelo? No, ninguna salida es rápida, eso es cierto. Pero claramente la salida no es por este camino. Claramente el argumento del presidente de que vamos bien, que vamos por el camino correcto, claramente es totalmente equivocado. Digamos, ¿no? Es ir directamente contra un iceberg que nos va a terminar hundiendo por completo. ¿Y la receta del fondo es la correcta? La receta del fondo, a ver, para que la gente comprenda, el Fondo Monetario Internacional es un organismo conformado por los países más importantes del mundo y otros tantos, que son socios, que son aportantes del fondo, que asisten transitoriamente a países que son miembros del fondo para que no entren en situaciones de default y que le puedan pagar a los miembros del fondo más importantes. Entonces, lo que hace es garantizar el repago de los compromisos financieros de los países miembros. Entonces, ¿qué es lo que pretende el fondo? Que Argentina no caiga en default, no porque quiera la Argentina o quiera el presidente Macri, porque quiere que sus países miembros, caso de Estados Unidos y demás, cobren la deuda que tiene con Argentina. Entonces, eso no necesariamente explicaría un repunte, ¿no? Por eso las recetas del fondo son de ajuste, sobre todo del gasto fiscal. Porque no le interesa al Fondo Monetario las políticas sociales, porque no es su trabajo. Tampoco el crecimiento, ¿no? Exactamente, en ningún momento, y si tratás de hacer memoria y revisás los documentos, en ningún momento el stand-by y el acuerdo con el fondo refirió a estimadores sociales, a indicadores sociales, a crecimiento económico. No, lo único que establece es cuántos dólares te bajo, cómo lo podés gastar y cómo podés hacer para garantizar que el país tenga solvencia financiera para cumplir con sus compromisos. Por eso el fondo dice que sea cual sea el gobierno que viene, lo va a apoyar. Porque si dijera que solo apoya a Mauricio Macri, genera una corrida contra la Argentina inmediata. ¿no? ¿Y cómo se sale? ¿Cómo se sale de esto? Se sale primero replanteando la política económica. Una política económica más orientada a la producción, al desarrollo sustentable, a la generación de
líneas de fomento al desarrollo productivo, básicamente, particularmente PYME, que son las principales generadoras de fuentes de empleo. ¿Pero hay margen para eso? Pero primero que eso hay que rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin duda que hay que rediscutir el acuerdo. El acuerdo es un acuerdo trampa, es un acuerdo de pan para hoy y hambre para mañana. El país, Argentina, hoy en las condiciones que está, no está en condiciones de devolver ni un solo dólar en el corto plazo al Fondo Monetario Internacional. Hoy estamos en momento de recibir. Ahora vamos a recibir 10.700 millones, el año pasado recibimos 28.000 y demás. Ahora, en el cronograma de devolución del crédito del fondo es totalmente impracticable para Argentina en la situación actual. Entonces, cualquier gobierno que venga se va a tener que sentar a hablar con el Fondo Monetario y rediscutir el acuerdo, porque claramente no va a favor de ningún tipo de política de crecimiento sustentable, como te digo, acorde a las necesidades que tiene el país. ¿Y hay que impulsar el consumo también? El consumo se impulsa naturalmente, digamos, si bien es importante cuando hay mecanismos que permiten de alguna manera darle un poco más de oxígeno. Lo cierto es que si no hay salario, no hay consumo. Claro. No hay forma de que el consumo se reactive aumentando los subsidios, aumentando los subsidios sociales, para decirlo de alguna manera. Digamos, es cierto que era importante una actualización de la asignación universal por hijo, claramente. Para que tengas una idea, cuando empezó este gobierno, la asignación universal por hijo, la AUH, como se dice habitualmente, cubría la totalidad de las necesidades kilocalóricas que establece la canasta básica alimentaria para un niño de entre 10 y 12 años. Bueno, hasta diciembre del año pasado solo cubría las 2/3 partes. Digo, esa es la pérdida de poder adquisitivo de la asignación universal por hijo. Con este aumento volvemos a estar otra vez en la condición de inicio de este gobierno de fines del 2015. O sea, no inventamos nada. ¿Hubo un aumento importante? Sí, es importante en términos nominales, pero en términos de capacidad de compra de la asignación universal por hijo, solo le permite cubrir esa canasta básica alimentaria. Entonces, digo, ese consumo es importante, pues esa gente, toda la plata que ingresa, la consume habitualmente, los bajos ingresos consumen todo su salario. Ahora, si no hay generación de empleo, no hay mejora en la calidad de empleo, que estamos en sentido inverso, estamos empeorando el empleo, generando mayor desempleo particularmente y generando mayor pobreza, digamos, lo que estamos haciendo es la inversa de lo que hay que hacer para movilizar el consumo, claramente. Claro. No quiero dejar de preguntarle por el tema político, ¿no? Estamos en un año electoral. ¿Qué significa, ¿no? Esta irrupción con fuerza de Labaña como posible candidato? Se lo pregunto porque bueno, también está el líder del espacio, Sergio Massa. ¿Qué cree que va a ocurrir finalmente, ¿no? ¿Va a ser Labaña el candidato? ¿Va a ser Massa? Bueno, eso no lo puedo saber. Lo que sí sé es que el espacio de Alternativa Federal y particularmente Roberto Labaña es una persona muy vinculada al Frente Renovar desde hace muchísimo tiempo. De hecho, Marco, su hijo, es una de las figuras más importantes dentro del equipo de Sergio Massa, como lo es Mario Meoni también, digamos, ¿no? O sea, separar a Roberto Labaña de Sergio Massa es absurdo, digamos, ¿no? Es una unidad. Y esa unidad, en conjunto con ampliación del espacio en términos de Alternativa Federal o como se llame, digo, como se vaya a llamar en el futuro, creo que van a decidir por el bien del espacio y por el bien de la gente. Lo que se está tratando de generar es una opción a la famosa grieta que todo el tiempo se está intentando renovar, digamos, ¿no? Esto de estás de un lado o estás del otro. La verdad es que los argentinos no están ni de un lado ni del otro y las encuestas lo dicen. Más de la mitad de los argentinos no quieren votar ni a Macri ni a Cristina. Bueno, hay que generar una alternativa. Y creo que en ese sentido Roberto Labaña es una persona que aglutina mucho consenso, particularmente dentro del peronismo, ¿no? Entonces, habría que ver quién es el mejor candidato. La verdad que hoy no estamos en momento de decidir. Lo cierto es, y considero que los líderes del espacio, tanto Sergio Massa del Frente Renovador o Mario Meoni a nivel local, el propio Roberto Labaña, Urtubey y todos los que se vayan sumando, como tantos gobernadores que se han sumado a Alternativa Federal, van a decidir por el bien de generar una propuesta concreta, más allá de la pelea, más allá
lo que pasaba antes o pasa ahora, esa referencia constante al gobierno anterior y al gobierno actual. Digo, lo que queremos es salir de esta situación que está viviendo en Argentina, que es terrible. Un montón de ciudadanos están viviendo una situación realmente muy, muy mala, muy mala. Entonces, ¿Y cómo analiza este acercamiento, ¿no?, al masismo de la diputada Rocío Giaconi, que tiene también su grupo político en Junín también, ¿no? bueno, habrá entendido que el espacio de Alternativa Federal quiere representar esa oposición, digamos, ¿no? Yo no he hablado con ella, pero creo lo mismo que Diego Bocio y todo el espacio que él representa, digo, habrán entendido que es momento de pensar en un proyecto, es un momento de pensar en un modelo de país con personas capacitadas para llevarlo adelante. Y me parece que tanto Roberto Labaña, como Sergio Massa, como Mario Meoni, como un montón de dirigentes, digo, yo siempre digo lo mismo, en el caso de Junín, el Frente Renovador tiene el staff de técnicos y de personas más idóneas que tiene la política de Junín. Y no me canso de decirlo, porque he vivido y he compartido espacio con otros funcionarios o con otra gente de otro espacio político, y la verdad creo que hay un equipo bárbaro para llevar adelante los destinos de Junín, y creo que con ese mismo criterio se está llevando adelante la construcción de la alternativa para los argentinos. En lo personal, ¿tiene ganas de ser candidato a intendente? Ya lo ha sido también, ¿no?, en otro momento. Sí, de la misma. ¿Quién ha sido precandidato? ¿Quién ha estado en esa situación? No se le pasa de la noche a la mañana, eso está claro. Pero sí es cierto, como te decía recién, que yo pertenezco a un espacio que tiene grandes personas con muchísimas cualidades, ¿no? Y la verdad es que me gustaría y sé y confío en que vamos a tomar la mejor decisión de todos, y entre todos vamos a poder elegir la persona que más nos represente en la ciudad de Junín, y seguramente en los lugares que tengamos que ocupar. Así que yo estoy muy conforme donde estoy, siempre lo digo, tengo un espacio en el cual me respetan, me valoran, puedo aportar el poquito de valor agregado que uno tiene, y estaré donde me necesiten, ¿no? Hoy me toca estar acompañando a Mario Meoni en el Banco Provincia, y quizás el día de mañana esté en otro lado. No bajo mis convicciones, por supuesto, porque son las que tengo, y lo que me ha llevado a militar en política es el amor por mi ciudad, digamos, ¿no? Y el mayor anhelo que puede tener una persona que tiene esa ambición es poder ser intendente. Pero eso no quita que no haya otra persona que esté en mejores condiciones que yo. Santiago Aguiar, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y hasta siempre. Bueno, vamos a una pausa y después seguimos con Marcelo García, José Brusone y todo el análisis, ¿no?, y lo que dejó el discurso de apertura de sesiones del intendente Pablo Petreca. Clínica Visión Láser. La tranquilidad de estar en las mejores manos con la más alta tecnología. Centro médico oftalmológico especializado con un equipo de profesionales de amplia trayectoria y la más avanzada tecnología para tratar enfermedades oculares y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Clínica Visión Láser. Carlos Pellegrini 172 Junín.